Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Capítulo 15. En su carrera como oficial de la policía, Felix Bachmann había usado aquel truco cada vez que se había enfrentado con un 6. Lo utilizaba en especial cuando, como había sucedido en aquella ocasión, el encuentro era repentino. Había tenido 4 de ellos. Eventualmente, todos le habían creído. Aquello le resultaba divertido. Los 6, que eran en sí unos experimentos eugenésicos secretos, parecían inusitadamente confiados cuando se les enfrentaba la afirmación de que existía un proyecto adicional tan secreto como el suyo mismo. Sin aquel truco, él sería, para un 6, simplemente un vulgar, y no podía enfrentarse adecuadamente con un 6 bajo tal desventaja. Por ello, empleaba el truco. Gracias a él, su relación con un 6 se invertía, y bajo tales condiciones recreadas, podía enfrentarse con éxito con un ser humano que, de otro modo, no resultaba manejable. La superioridad psicológica real que poseía sobre él, un 6, quedaba abolida por un hecho irreal. Esto le gustaba mucho. En una ocasión, en un momento relajado, le había dicho a Alice: puedo dominar mentalmente a un 6 durante unos 10 o 15 minutos, pero si la cosa sigue más tiempo, había hecho un gesto, aplastando un paquete de cigarrillos del mercado negro. En él aún había 2 cigarrillos. Después, su superior campo de fuerzas acaba por vencer. Lo que necesito es una palanqueta con la que poder abrir sus malditas y altaneras mentes. Y, al fin, había acabado por hallarla. ¿Y por qué un 7? Le había preguntado. Ya que estás tomándoles el pelo, ¿por qué no dices 8 o 38? Eso sería pecar de orgullo, llegar demasiado lejos. No había deseado cometer aquel legendario error. Les digo una cosa, le había explicado hoscamente, que creo van a creer, y finalmente había demostrado tener razón. No te creerán, le había dicho a Alice. Carajo, ya creo que sí, había replicado. Es su miedo secreto, su pesadilla. Son los sextos en una línea de sistemas de reconstrucción de ADN. Y saben que si a ellos les pudieron hacer tal cosa, a otros se les pudo hacer lo mismo, en un grado más avanzado. Alice, nada interesada, había dicho con voz débil: debería ser locutor de televisión en un anuncio de jabones, y esta había sido toda su reacción. Si a Alice no le interesaba algo, aquello dejaba de existir para ella. Probablemente no debería haber logrado salirse con la suya durante tanto tiempo como lo había logrado, pero algún día, pensaba él, a menudo llegaría el castigo. La realidad negada regresa para atormentar, para caer, sin previo aviso sobre la persona y en lo que sería. Y Alice había pensado en cierto número de ocasiones. Era patológica en algún sentido, en algún modo clínico poco habitual. Lo notaba, pero no podía acabar de concretarlo. Sin embargo, muchas de sus corazonadas eran así. Sabía que tenía razón. Ahora, enfrentándose a Jason Taverner, un 6, se dedicó a desarrollar su trampa. Somos muy pocos, dijo Bachmann, sentándose ya tras su gigantesco escritorio de nogal. Solo 4. Uno está muerto, de modo que quedamos 3. No tengo ni la menor idea de dónde se hallan los otros. Tenemos aún menos contacto entre nosotros que ustedes los 6, lo que ya es muy poco. ¿Quién fue su mutador?, preguntó Jason. Dil Temco, el mismo de ustedes. Controló los grupos del 5 al 7 y luego se retiró. Como usted debe saber, está muerto. Sí, contestó Jason. Fue un shock para todos. También para nosotros, afirmó Bachmann, con su voz más sombría.
Dil Temco fue nuestro padre, nuestro único padre. Sé que, en la hora de su muerte, había comenzado a preparar los esquemas para un octavo grupo. ¿Cómo habría sido? Eso solo lo sabía Dil Temco, dijo Bachman, y notó cómo crecía su superioridad sobre el 6 que tenía frente a él. Y, sin embargo, qué frágil era su superioridad psicológica. Una afirmación equivocada o una afirmación de más, y se desvanecería. Y, una vez perdida, jamás volvería a recuperarla. Era el riesgo, pero disfrutaba corriéndolo. Siempre le había encantado apostar con desventaja, jugando a oscuras en momentos como aquel. Sentía una gran confianza en su propia habilidad y no se consideraba equivocado, a pesar de lo que diría un 6 que supiera que era un vulgar. Aquello no le preocupaba en lo más mínimo. Apretando un botón, dijo: Peggy, tráiganos una taza de café con crema y todo lo demás. Gracias. Luego se echó hacia atrás, con estudiada tranquilidad, y contempló a Jason Taverner. Cualquiera que hubiera conocido a un 6 reconocería a Taverner. Un fuerte torso, la tremenda conformación de sus brazos y espalda, su poderosa cabeza como de chivo, pero la mayor parte de los vulgares nunca habrían sabido que alguien era un 6. No tenían su experiencia, no poseían su conocimiento, cuidadosamente sintetizado. En una ocasión le había dicho a Alice: nunca se harán con el poder, ni dominarán mi mundo. Tú no tienes un mundo, había dicho ella, tienes una oficina. Llegados a aquel punto, había terminado la discusión. Señor Taberner, dijo secamente, ¿cómo ha logrado usted sacar documentos, tarjetas, microfilms e incluso expedientes completos de los archivos de todo el planeta? He tratado de imaginar cómo podría hacerse tal cosa, pero no lo consigo. Fijó su atención en el apuesto, pero algo envejecido rostro del 6 y esperó.